El orden mundial en el siglo XXI. Diversos autores han definido como concepto de orden mundial un sistema de reglas formales e informales que imparten cierta conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y las transacciones que se producen en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora ha caracterizado a los estados-nación soberano. Bueno, se puede decir que hay diferentes intentos para definirlo, pero podemos decir que de forma general es lo mencionado anteriormente. Dichas reglas formales e informales que han sido pactadas a lo largo de los años de manera explícita e implícita y que conforman las relaciones internacionales, se mueven a través de distintas formas de poder, en las que intervienen relaciones globales. En el orden bipolar de 1944 a 1989 se tenía un capitalismo enfrentándose a un socialismo, dos bloques que luchaban por una permanencia con ideales y distintas formas de hacer las cosas. La manera de gobernarse y la legitimidad de cada uno de los modelos era diferente. Cuando se termina la Guerra Fría, viene un periodo subsecuente en el que el orden mundial tiene que ser acomodado. Se genera un nuevo orden geopolítico luego del término de dicha guerra y los líderes de las potencias establecen los términos del nuevo pacto a seguir. El presidente de Estados Unidos de ese periodo, Woodrow Wilson, formuló sus famosos 14 puntos, de los cuales se hace un discurso en los cuales se enfatizan los principales intereses que piensa este país deben seguirse y se plasman en el Tratado de Versalles. Se crea la Liga de las Naciones, que es que era una organización creada para implementar y vigilar la aplicación del Tratado de Versalles, como ya se mencionó. Cuando se tiene la victoria de los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, líderes de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de la Gran Bretaña se reúnen para discutir en qué va a desembocar todo este nuevo orden. Um, quien, quien asume un papel más relevante dentro de este periodo es Estados Unidos. Se dice que las negociaciones de la posguerra van a favor de un país norteamericano y uno europeo. Lo que sucede en esta época después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría es que el capitalismo está generando un nuevo orden, queriendo concentrar el poder. Pero es en 1989 cuando se genera el orden unipolar, debido a que cae el muro de Berlín y con ello el bloque socialista. La Unión Soviética colapsa y desaparece bajo dicho nombre, es lo que actualmente conocemos como Rusia, y da paso a un país hegemónico que es Estados Unidos, que comienza a ser una superpotencia vencedora que concentra tanto poderío militar como económico. Estados Unidos en el año 2000 emprende la Guerra del Golfo debido a sus intereses particulares y es en este año de 1994 cuando Estados Unidos comienza a generar tratados de manera más abierta, tratados comerciales, me refiero con otros países tanto del continente como del resto del mundo. En esta época donde el orden es unipolar, este,
Todos los países se someten a una esfera de poder y se deterioran así y por ello las condiciones de vida y se crean o se tiene una falta de oportunidades políticas. Después de este periodo de 1994, en donde se genera una crisis capitalista, se tiene un nuevo orden, el cual es unimultipolar. Esto quiere decir que por un lado sigue estando Estados Unidos con su poderío, pero por otro lado están varias potencias que alientan a la descentralización del poder. Es decir, que ellas también quieren participar en este dominio. Se genera en esta nueva etapa que es el orden unimultipolar. 3 bloques, como ya se mencionó, que buscan el poder cada vez en mayor medida, comandado por Estados Unidos del lado unipolar y del otro lado China principalmente y la Unión Europea. Este híbrido comienza a desplazar poder de Occidente hacia Oriente y asimismo asciende al neoliberalismo y con esto la liberación del comercio mundial. Para 2001 el orden mundial vuelve a cambiar y se convierte meramente, esta transición se acaba y se convierte en un orden multipolar. Estados Unidos sufre el primer atentado terrorista dentro de su propio territorio y se rompe la esperanza de una paz establecida, la cual comenzó a ser esperada desde el fin de la Guerra Fría. Se tienen repercusiones geopolíticas y existe un cambio radical en la naturaleza de las relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos. Lo que antes era la superpotencia solitaria comienza a buscar colaboración con otras potencias. En algún sentido lo hace para poder compartir costos de guerra, principalmente. Pero también se da cuenta de que este neoliberalismo en ascenso puede tener algunos beneficios para él, que sigue siendo el país hegemónico. En este mismo orden multipolar en el que Estados Unidos comienza a colaborar activamente con otras potencias, se tiene la mayor crisis financiera del siglo XXI, la cual es en el 2008 y se engendra dentro de Estados Unidos, lo cual nos hace ver que la posición hegemónica que tenía Estados Unidos se debilita más de lo que se había debilitado en años anteriores, aumentando así la multipolaridad. Dentro de las perspectivas que se tienen de la actualidad en el futuro, se dice que el orden ya no va a ser unipolar, bipolar o multipolar, sino que comienza a ser no polar, ya que este orden, antes regido por Estados-nación, ahora se conforma por docenas de actores que poseen y ejercen varios tipos de poder. Este nuevo orden es producto de la globalización y los niveles que está alcanzando pues son sin precedentes. Se dice que actualmente ningún país por sí solo puede hoy controlar el mundo y se prevé que para el 2025 Estados Unidos siga teniendo un gran poder, pero no en el mismo sentido, sino que sea el número 1 de países de condiciones iguales. La comunidad que comienza a ser más diversa, plural, comienza a englobar actores de diversos tipos, no estatales, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales y hasta incluso grupos terroristas, así como potencias económicas mayores e intermedias y algunos otros organismos reguladores mundiales como son el Fondo Monetario Internacional o el Banco de México.